Hola, ¿cómo están? Vamos a arrancar con la parte 3 del capítulo 1 de Brujas, Parteras y Enfermeras. En el video anterior estuvimos hablando de la casa de brujas como un proceso muy pautado, muy organizado, que no tuvo nada que ver con la locura y que se focalizó sobre todo en 3 crímenes femeninos, como eran ejercer su sexualidad contra los hombres, usar sus poderes ginecológicos para el mal, pero sobre todo para el bien, y estar organizadas. Y en este punto tenemos que retomar algo que planteaban Bárbara Ehrenreich y Trade English en la introducción, que la historia de la exclusión de las mujeres dentro del ámbito de la medicina se inscribe dentro de la historia de la lucha de clases, porque estas eran mujeres que atendían a las clases populares y que con su ausencia quedaron sin atención médica, sobre todo las parteras, con quien hubo una especial saña. Nos cuenta Silvia Federici, por ejemplo, que esto del parto como una reunión de mujeres alrededor de la mujer que está pariendo empezó a verse como una conjura femenina contra los hombres. Empezó todo el desprestigio de las parteras porque había una alta mortalidad de bebés producto de las penosísimas condiciones de vida en las que vivían las clases populares, pero le echaron la culpa a las parteras y esto permitió entonces el arribo de los parteros varones y el nuevo trabajo de las parteras como ser espías de otras mujeres. Para los sectores campesinos y los sectores populares, la cura que proponía la iglesia era rezar y conformarse con la mejor vida a la que van a pasar después de morirse. Pero no se oponían a que las clases acomodadas tuvieran sus médicos varones universitarios a los que sí podían controlar. Entonces, una vez más, la doble vara de la iglesia. Las brujas sabían mucho de hierbas, por ejemplo, usaban el cornezuelo para reducir los dolores de parto o la beladona para reducir las contracciones como antiespasmódico, y la industria farmacéutica hoy en día sigue ofreciendo productos basados en estas hierbas. Sabían mucho de huesos, sabían mucho de músculos, podían practicar algunas cirugías, eran profundamente empíricas, basaban su saber en el saber acumulado de sus maestras, más lo que ellas iban aprendiendo en torno a la experiencia, confiaban en sus sentidos, confiaban en su intuición, creían en la causa-consecuencia, mientras que la iglesia era profundamente antiempírica. Desde el siglo V se había opuesto al desarrollo de la medicina, recién en el siglo XIII, con el desarrollo de las universidades dentro del ámbito de la medicina, es que entonces la medicina se va conformando como una ciencia laica, pero de que la iglesia tenía absoluto control. Ya dijimos que los médicos no podían atender sin un cura al lado y además a alguien que no se hubiera confesado antes. Además, ya dijimos que los médicos varones universitarios tenían muy poca práctica en su formación, leían a Platón, leían a Hipócrates, tenían mucha formación teórica, filosófica y, por supuesto, teológica. De hecho, los médicos varones universitarios también creían en los rezos y en los rituales religiosos como forma de cura. Por ejemplo, para la lepra administraban caldo de serpiente negra capturada en un terreno árido. Esta era la supuesta ciencia que venía a salvarnos de la superstición de las brujas. Las brujas, sus métodos eran efectivos. Cuando no eran efectivos, al menos cuando no eran efectivos en un sentido así práctico estricto, funcionaban mediante la sugestión, es decir, proponían curas con hierbas o con preparados o con masajes. Había otras que proponían curas que tenían más que ver con los hechizos, pero que también funcionaban a modo de sugestión, de la misma forma que funcionaban las oraciones que proponía la iglesia. Es decir, que como mínimo las brujas curaban igual que lo que curaba la iglesia. Entonces, ¿por qué esta hazaña de combatir con tanta violencia, sobre todo a las brujas que estaba probado que hacían el bien? Bueno, por supuesto, porque interferían con el plan divino de la iglesia. Porque si ellas eran efectivas en su cura, en lo que proponían, entonces ¿para qué estaban los curas?
Es decir, que entonces acá el dicho de Paracelso de quien cura tiene razón, aplicaba siempre y cuando el que curara fuera hombre. De hecho, Paracelso, considerado el padre de la ciencia moderna, padre de la toxicología, padre de la farmacología, dijo en 1527, por la persecución que estaba sufriendo, donde tuvo que quemar sus libros, todo lo que sé lo aprendí de las brujas. Y esto es muy importante, porque Paracelso fue una de las pocas, si no la única, voz así relevante que se alzó defendiendo a las brujas. Porque hay que decir que la gran mayoría de los intelectuales del momento apoyó la quema de brujas, o con su silencio, o directamente con su defensa activa. La Iglesia, entonces dijimos, era antiempírica, desconfiaba de todo lo que viniera de los sentidos. ¿Por qué? Porque ya en esta división que hace la Iglesia entre el cuerpo y alma, el alma como lo superior y el cuerpo como lo putrefacto, ¿no? El alma es lo que nos va a llevar a la vida en el más allá, y el cuerpo es la carne que todo el tiempo está ahí, lista para tentarnos con los pecados. La carne es la vía a los pecados. Entonces, todo lo que viniera de los sentidos, para la Iglesia no tenía ningún valor. Por lo tanto, las causas de la naturaleza, que también vienen de los sentidos, que también vienen del mundo al que pertenece el cuerpo, tampoco eran relevantes para la Iglesia. Los sentidos, además, eran la vía de acceso al pecado, porque el diablo usaba los sentidos a través de las mujeres para inducir a los hombres a la lujuria y así que cometan pecado. Es decir, mujer y diablo, como ya dijimos, eran prácticamente sinónimos. Bárbara Ehrenreich y Drake English citan a uno de los padres de la Iglesia, San Agustín, en el libro 83, que dice: este mal, que es parte del demonio, se insinúa a través de los contactos de los sentidos, se oculta bajo figuras y formas, se confunde con los colores, se adhiere a los sonidos, acecha bajo las palabras aireadas e injuriosas, reside en el olfato, impregna los perfumes y llena todos los canales del intelecto con determinados efluvios. Es decir, la Iglesia, como siempre, combatiendo la sexualidad, porque que haya curas abusadores parecería no importarle tanto como que la gente pueda ejercer una sexualidad responsable, consciente, ¿no es cierto? Este debate de los sentidos y el valor de los sentidos se traslada a la filosofía a través de dos de los filósofos más importantes del siglo XVII, como son David Hume, que creía que los sentidos eran la verdadera fuente de conocimiento y que todo lo que venía a través de los sentidos era lo que servía para construir conocimiento, y por el otro lado René Descartes, que por el contrario desestimaba por completo los sentidos y creía que la razón era la parte elevada, suprema del ser humano. Su lema principal era pienso, luego existo. Él creía que la razón, que era lo único, digamos, realmente importante del ser humano, tenía que controlar al cuerpo, no solo en sus movimientos, sino también en sus pensamientos, en sus reacciones, en sus emociones y en sus funciones biológicas. Entonces, a través de Descartes se genera esto del autocontrol como la virtud principal, un autocontrol que ejerce la razón sobre el cuerpo y que convierte al cuerpo entonces en una máquina que no tiene propósito propio, sino que responde al mandato de la razón. Entonces, en este sentido, la función de la razón dentro del cuerpo humano se puede equiparar a la función que tenía el Estado con la clase trabajadora, que era esto de formar una masa de trabajadores disciplinados. Y por eso dice Silvia Federici que si bien Descartes no fue un intelectual al servicio de un proyecto de dominación, lo cierto es que todas sus ideas fueron completamente funcionales al desarrollo del capitalismo, porque respondía a estos intereses del capitalismo, sobre todo de tener trabajadores disciplinados, ¿no es cierto? Por eso, Bárbara Ehrenreich y Drake English dicen que en la casa de brujas entonces confluye el antiempirismo de la Iglesia, su misoginia y su sexofobia, y concentraron en estas mujeres que eran tan confiadas de sí mismas, que eran poderosas,
¿no? Y que realmente eran talentosas, o sea, todas cosas que no se pueden tolerar si vienen de una mujer, ¿no es cierto? Pero además estas mujeres, frente al fatalismo de la iglesia, de, bueno, conformate porque esto que te pasa después en la vida, en el más allá, va a ser recompensado. Frente a este fatalismo, ellas proponían una alternativa real, concreta y presente para la vida del aquí y el ahora. Porque efectivamente ellas brindaban curas y alivios para las enfermedades. Pero también yo creo que hay algo más en la casa de brujas y que tiene que ver con que estas mujeres concebían al cuerpo humano como dentro de la naturaleza y a la naturaleza como un sistema vivo y con poderes al cual respetaban. Entonces, por supuesto que esta lógica mecanicista que empieza a desarrollarse a partir del siglo XV y que ve a la naturaleza ante todo como una fuente de recursos de la cual apropiarse para el propio beneficio, estas brujas por supuesto que no representaban este paradigma. De hecho, hay varias autoras como Silvia Federici y Rita Segato que plantean que la explotación de la naturaleza va de la explotación de las mujeres, quienes también somos transformadas en una fuente de recursos de la cual apropiarse y como un territorio a dominar. De hecho, hay toda una corriente dentro del feminismo, como es el ecofeminismo, que justamente tiene esta como una de sus premisas principales, la continuidad entre la explotación de la naturaleza y la continuidad y la explotación de las mujeres como una sola explotación. De hecho, Vandana Shiva, una de sus exponentes principales, dice que la crisis socioambiental, socioeconómica y la crisis medioambiental tienen el mismo origen sexogenérico. Dice que el nuestro es un sistema capitalista patriarcal que funciona ante todo como un sistema de valores, que lo que hace es desvalorizar, esclavizar y someter a las mujeres, que las mujeres hemos sostenido siempre la humanidad a través de nuestro trabajo en el campo y en la casa, que las mujeres siempre hemos tenido la función de seleccionar las variedades de semilla y por lo tanto, dice Vandana Shiva, las mujeres somos las parteras de la agricultura y esto es muy importante teniendo en cuenta que hoy en día hay multinacionales como Monsanto que lo que están haciendo es privatizar las semillas. O sea, hasta eso hemos llegado. Por eso dice Vandana Shiva que la nuestra es una era antropocéntrica, intrínsecamente violenta, que siempre está en guerra con los ancianos, las mujeres, los débiles, las semillas, los niños, ¿no? ¿Por qué? Porque el capitalismo, dice, es el producto de la dominación masculina del mundo. Y por eso dice que el capitalismo patriarcal sobre todo se manifiesta mediante tres aspectos, como son la colonización, el maquinismo industrial y el desprestigio y la subestimación de la sabiduría de las mujeres. Y en este sentido también de la explotación a la naturaleza y la explotación a las mujeres como parte de lo mismo, tenemos que leer el asesinato de Berta Cáceres en el 2016, que era una activista ambientalista y feminista lenca en Honduras, que tras 2 años de recibir amenazas, finalmente fue asesinada, y esto es un femicidio. Por lo tanto, con la aparición de los médicos varones universitarios, lo que sale también es la prohibición para ejercer la medicina de aquellos que no tuvieran título. Por supuesto, las mujeres, siendo que el ingreso a las universidades estaba vedado para las mujeres. Pero como había muchas más sanadoras populares que médicos universitarios, lo que hicieron fue una persecución selectiva. Empezaron criminalizando a las mujeres medicina que ejercían en la ciudad, donde estaban los clientes más acaudalados y que habían tomado cursos con otras brujas. Y recién cuando lograron sacar a todas las brujas urbanas, recién ahí entonces emprendieron contra las brujas campesinas a través de la quema de brujas. Por eso Bárbara Ehrenreich y Drake English dicen que la caza de brujas no empezó en el siglo XV, que es cuando por ahí empezó efectivamente, sino en el siglo XIV, porque toda la criminalización y toda la persecución a las brujas empezó ahí. Además, dicen las autoras que la alianza entre los estados, la iglesia y los médicos, a través de los juicios, se
conforma de una forma mucho más fuerte, porque cada vez que se dudaba de si una persona tenía una enfermedad o en realidad era víctima de un hechizo, se le preguntaba a un médico, quien por supuesto siempre determinaba, no, esta persona está enferma por un hechizo. Por otra parte, las brujas también eran un chivo expiatorio, porque cada vez que a un médico le salía mal su cura, o sea, no funcionaba, es por culpa de un hechizo de una bruja. Además, en los juicios a las brujas, donde los médicos daban su opinión científica y daban muchísimos argumentos para seguir quemando a las brujas, los médicos eran sentados del lado del bien, del lado de la ciencia, del saber, junto a teólogos, abogados, curas, mientras que las mujeres eran situadas abajo, en el lugar del mal, de las tinieblas, de la superstición, del diablo, es decir, la completa asimetría de poder que había en estos juicios, teniendo en cuenta también que médicos, teólogos, abogados eran personas letradas, juzgando a personas, mujeres, analfabetas y pobres, como ya lo dijimos. Por eso, la quema de brujas no pudo acabar por completo con las sanadoras populares, pero sí logró que la palabra curandera tuviera esta carga peyorativa de superstición, de charlatanería. Y esto les permitió entonces avanzar sobre uno de los últimos bastiones del poder femenino, como fue la obstetricia. Ya dijimos toda la campaña de desprestigio que empezó a recaer sobre las parteras. También los parteros hombres empezaron a abusar de los forceps totales sobre el cuerpo de las mujeres, porque los forceps ya implicaban cirugía y las parteras no podían practicar cirugía. Hubo muchas parteras que denunciaron el abuso de los forceps, pero fueron tratadas de mujeres que vivían en el pasado, que no entienden el progreso de la ciencia, lo cual me hace pensar si hoy en día la incidencia que tienen las cesáreas en los partos, que ya dijimos que según la Organización Mundial de la Salud no debería superar el 15%, sin embargo en Argentina llega a ser del 60%, no tiene que ver también con esto de que al ser una práctica que es una cirugía, las parteras ya no pueden formar parte de esto y por lo tanto es una forma de excluirlas de su ámbito. Y por supuesto, el bien supremo del menor garantizado por la Constitución, te lo debo, ¿no es cierto? Por eso, las autoras cierran este capítulo diciendo: el médico no obtuvo esta nueva posición social en virtud de sus propios logros médicos o científicos, sino por gracia de la Iglesia y el Estado, cuyos intereses tan bien supo servir. Hemos terminado con el capítulo 1 de Brujas, Parteras y Enfermeras. Nos reencontramos en el video siguiente, donde vamos a arrancar con el capítulo 2 de Brujas, Parteras y Enfermeras de Bárbara Ehrenreich y Dave English. Yo soy Luciana Martín, esto es Psychorax Literaturas Feministas, así lo encuentran en Facebook, en Instagram y en el canal de YouTube, al que también pueden suscribirse, y si se quieren enterar cada vez que subo un video nuevo, toquen la campanita. Nos vemos.